Bienvenidos hermanos, gracias por acompañarnos al estudio de 1 Corintios. Estamos en el capítulo 5 y hoy vamos a hablar de cómo manejar la disciplina en la iglesia, cómo disciplinar el pecado en la iglesia. Voy a pedir que abran sus Biblias conmigo a 1 Corintios capítulo 5. Este es el cuarto mensaje de la serie 3 y voy a leer, si ustedes me permiten, versículos 9 al 13, y dice ahí la palabra de Dios: Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Oremos. Dios, una vez más rogamos tu auxilio, ya que al mirar a tu palabra eterna reconocemos, Señor, que solamente el Espíritu que inspiró esta epístola a través del Espíritu Santo en la mente y el corazón del apóstol Pablo es el único que nos puede iluminar, Señor, para entender esta gran verdad que está plasmada aquí en este pasaje. Así que rogamos, Señor, la ayuda de lo alto, sé con nosotros, ayúdanos, Señor, a honrar tu santa palabra y tu santo nombre. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. En un tiempo en el que se quiere llenar los templos, las iglesias, a costa de lo que sea, el pecado está siendo cada vez más pasado por alto y tolerado. Veo yo aquí en los Estados Unidos, afuera de las iglesias, grandes pancartas con los colores del arco iris, que ustedes saben que ahora en estos tiempos es utilizado los colores, este emblema, por el movimiento de los homosexuales, el grupo LGBTQ y quién sabe cuántas letras más le quieren poner. Y las iglesias están poniendo letreros afuera de sus iglesias usando este emblema con las siguientes palabras: aquí todos son bienvenidos. Iglesias, aún iglesias bautistas fundamentales, reciben en su membresía miembros que vienen de otras iglesias con tal de abultar los números, sin ni siquiera preguntarse la razón de por qué se han venido de otra también buena iglesia, que también predica el Evangelio. No importa, solo con abultar la membresía para que nuestra iglesia se vea más grande, muchos pastores les falta la práctica ética ministerial de no aceptar miembros de otra iglesia sin primero consultar con los pastores de aquella iglesia para ver si han salido por algún pecado, algún problema, disciplina, en fin. Y normalmente ha sido mi experiencia a través del ministerio que los miembros que vienen de otras iglesias, que son aceptados en las nuevas iglesias, tarde o temprano van a causar problemas y causan problemas en la iglesia donde se unen.
El pecado se barre debajo del tapete en vez de tratarlo como la Biblia lo enseña y como lo vamos a ver hoy aquí, y en vez de ejercer la disciplina bíblica que la palabra de Dios nos enseña, por miedo de perder a esa persona, ese miembro. Pablo aquí, en este pasaje, establece los lineamientos de cómo ejercer la disciplina en el caso de alguien que vive en pecado. En este caso, el pecado específico de la fornicación. Vamos a ver aquí primero algunas acciones disciplinarias que Pablo utiliza, algunas expresiones de disciplina que no dejan lugar a dudas de que había que dar pasos bien definidos en cuanto a cómo tratar a una persona que había caído en pecado. Aquí en el versículo 2 de nuestro capítulo 5 dice: ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Entonces, aquí claramente Pablo dice, había que ser quitado, había que ser, incluso lamentarse. En el versículo 7 dice que había que limpiar la levadura. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. En el versículo 5 es aún más drástico, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Y voy a hablar un poco más qué significa eso más adelante. En el versículo 9 dice, no os juntéis con los fornicarios. Y en el versículo 10 abunda, aunque no solamente con el que comete el pecado de fornicación, sino aún otros que han cometido otros pecados. Ahí en el versículo 10 menciona o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Expande un poco más la lista. Y no es que no permitiera Pablo que conviviéramos o coexistiéramos con otros pecadores, ya que nosotros somos pecadores también, sino que específicamente en el versículo 11 aclara: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. O sea que es más grave todavía cuando alguien se escuda bajo la bandera cristiana, se esconde tras la cruz de Cristo para justificar su pecado. Dice en el versículo 11, con el tal ni aún comáis. Y luego en el versículo 13 termina diciendo, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y perverso, ya hablamos del término perverso, ponerón, que tiene una raíz similar a porneía, que es la palabra griega para fornicación. Lo llama perverso. No es ningún chiste, no es ningún pecado que se deba considerar a la ligera. Es un pecado grave, serio, con el cual se debe tratar. Y yo sé que algunos dirán, bueno, ¿yo quién soy para juzgar? Y Pablo le responde a alguien que pudiera pensar así, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? O sea que Pablo parte del supuesto de que, muy bien, no podemos nosotros traer a disciplina a los que están afuera, pero a los de dentro de la iglesia, Pablo supone que se ejercía una disciplina. Así que no preguntes, ¿yo quién soy para
juzgar o para ejercer disciplina, que si tú eres cristiano, especialmente, sobre todo si tú eres pastor o tienes un cargo de liderazgo en la iglesia, tú tienes no solamente el derecho, sino que tienes la responsabilidad de no hacerte cómplice con el pecado y de hacer y decir algo al respecto. Yo recuerdo cuando yo era un joven de unos 19, 20 años, en nuestra iglesia, a mí siempre me ha gustado sentarme lo más al frente durante los cultos, durante los servicios, para evitar distracciones. En una ocasión, no sé por qué motivo, llegué tarde a la iglesia. Veníamos quizás de haber ido a recoger a alguien, no recuerdo. El caso es que el servicio había comenzado y llegamos, éramos un par de jóvenes, y nos sentábamos por allá atrás. Y durante el servicio noté que había una pareja, y la pareja era muy, muy joven, y esto tiene relevancia, ahorita van a ver por qué. Y esta pareja joven, dentro de la iglesia, estaban acariciándose, se estaban manoseando, y se reían mientras lo hacían. Yo, siendo un joven de 19, 20 años, había por ahí alrededor de esta pareja otros hermanos de la iglesia, maduros, algunos con algún cargo, un puesto en la iglesia, y yo veía que se miraban y se sonreían, pero nadie hacía nada. Y yo, como en el caso del joven, en el caso de Job, esperaba que los mayores hicieran algo y no hacían nada. Así que yo tomé la iniciativa, fui, le toqué al hombro a esta pareja, los llamé afuera, y afuera les dije, miren, gracias por acompañarnos en la iglesia. Eran visitantes, no sé ni quién los había invitado, y por la manera como se acariciaban, parecía que no eran una pareja, porque una pareja casada realmente se resguarda de esas expresiones, entre comillas, de cariño en público, y menos en la iglesia. Les dije, gracias por acompañarnos, pero quiero decirles que ese tipo de exhibiciones de intimidad física, amorosa, no es apropiada en una iglesia cristiana, no delante de Dios. Les dije, así que les voy a rogar que si van a estar en nuestra iglesia, se van a comportar con la decencia y con la moralidad requerida, o de lo contrario, siéntanse en libertad de mejor irse a otro lugar. Y bueno, esperando que quizás se fueran a molestar y se fueran, se regresaron y se quedaron calladitos, quietecitos y bien comportados el resto del servicio. Y hermanos, la razón que menciono esto es no que me sorprendiera o me asustara tanto que estos tuvieran esa falta de respeto al lugar y lo que representa, sino que los otros hermanos adultos de experiencia que estaban alrededor, ninguno hizo nada. Entonces necesitamos nosotros tomar esta iniciativa y tener celo por la casa de Dios, para que se respete la casa de Dios. Ahora, ¿cuál es la motivación que debe haber detrás de la disciplina? Bueno, vamos a recordar un poco de las cosas que se mencionan aquí, que si las vemos con un poquito de cuidado, podemos inferir, ya que algunas cosas no se mencionan así abiertamente, pero podemos inferir las siguientes cosas. Primero, recuerde que aquí Pablo está exhortando a celebrar la fiesta. Entonces, ¿cuál es la motivación que debe haber para limpiar la iglesia, para extirpar el pecado, para expulsar, excomunicar a uno
que vive en pecado en la iglesia. Es para celebrar la fiesta. ¿Y qué significa entonces celebrar la fiesta? Bueno, recordemos que aquí Pablo se refiere a esta fiesta, a la celebración que ahora tenemos en la salvación, porque Cristo, como nos dice en el versículo 7, nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, esto implica que para tener comunión con Dios en esta fiesta que estamos celebrando de la salvación, necesitamos hacer esta celebración sin levadura, sin contaminación. Entonces esto habla de comunión con Dios, y para que tenga esa comunión tiene que ser sin pecado. Un buen pasaje que ilustra esto es el Salmo 15. En el Salmo 15 habla aquí de quién subirá al monte de Jehová. Y aquí está hablando de los lugares donde se hacían los sacrificios. Así que estamos en plano seguro al decir que el propósito detrás de la disciplina es tener la comunión con Dios, porque para celebrar la fiesta, ¿quién se puede acercar al tabernáculo para ofrecer sacrificios? Aquí lo dice, mire, Salmo 15. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y claro, aquí no es una lista exhaustiva de todos los pecados de los que nos tenemos que librar para poder acercarnos y estar en el tabernáculo de Jehová. Pero el mensaje está claro ahí. El mensaje es: no podemos traer un bagaje, un costal lleno de pecados, o ni siquiera con un pecado, para venir a ofrecer a Dios nuestro sacrificio. Y claro, eso era en el Antiguo Testamento. Trasladado eso al Nuevo Testamento, nuestra Pascua, que es Cristo, que es la salvación, entonces para podernos acercar a Dios y tener comunión con Él y celebrar esta Pascua de la que habla Pablo aquí, obviamente tenía que extirparse de raíz este pecado. Esta fiesta también significaba recordar el sacrificio de Cristo. Recuerde que así como el Cordero Pascual en el Antiguo Testamento debía ser sin pecado, aquí también, al recordar el sacrificio de Cristo, ¿cómo podríamos permitir que se manchara esta celebración si todavía se permite el pecado? Recuerde que había que celebrarlo sin levadura, como dice el versículo 7. Y es por eso, hermanos, por esta falta de pureza, esta falta de celo, esta falta de pureza espiritual, de corazón y de mente, por las que ahora vemos que en las iglesias, sobre todo en las liberales, hay pastores y pastoras gays y lesbianas. Y es por eso que en iglesias bautistas, hermano, bautistas fundamentales, hay pastores divorciados y vueltos a casar. Y han hecho malabares con la Biblia para justificar esta acción, y han pasado por alto lo que Pablo dice en Romanos 7, que si una mujer se separa del marido y en vida del marido se junta con otro, adultera, y el que se casa con ella comete adulterio también. Y eso pasa cuando un pastor
divorciado se vuelve a casar, o un pastor se casa con una divorciada, está en adulterio, según la Biblia. Pero cada vez más somos más tolerantes hacia el pecado. Ahora, por último, ¿cuál es el propósito detrás de la disciplina? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Bueno, lo primero es la purificación. Y aquí sí vamos a tratar este asunto que Pablo menciona, de el tal sea entregado a Satanás. La purificación aquí quiere decir la extirpación del pecado. Dice en el versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y entre los intérpretes del Nuevo Testamento hay dos posiciones más populares en cuanto a qué significa esto. Unos creen que esto es simplemente la excomunión, o sea, que alguien es excomunicado, es expulsado de la iglesia, y que al ser expulsado de la iglesia, ya que la iglesia se considera también el reino de Dios, entonces al ser expulsado de la iglesia está siendo entregado a alguien al reino de Satanás. Entonces en un sentido se refiere, creen algunos, que es entregado a Satanás. Otra interpretación es un poco más específica. Algunos creen que entregado a Satanás quiere decir que se le concede a Satanás que pueda destruir el pecado, ya sea el cuerpo por causa del pecado, ya sea por las consecuencias físicas que el pecado trae, porque como ustedes saben, el alcoholismo, por ejemplo, trae consecuencias físicas, cirrosis y otros problemas del hígado y de salud. La fornicación, el adulterio, trae problemas de enfermedades venéreas graves. Y todos los pecados traen sus consecuencias. Entonces aquí pareciera como que lo que Pablo está diciendo es, bueno, si esta persona va a persistir y va a insistir en seguir viviendo en pecado, porque aparentemente las predicaciones no tenían ningún efecto en este hombre. Entonces decía, bueno, que destruya Satanás su cuerpo en una entrega al pecado, con tal de que su alma sea salva en el día del Señor Jesucristo. Esta es otra prueba de que, como hemos venido señalando, se puede ser salvo y estar en pecado, y que el pecado en sí mismo no nos hace perder la salvación, y es una doctrina que nosotros defendemos. Y como he dicho en otras ocasiones, eso no es licencia para pecar de ninguna manera. Pero hay que tomar la Biblia por lo que la Biblia enseña, sin darle otro significado. Otra razón por la que se procura la disciplina en la iglesia es para levantar el testimonio, que el nombre de Dios sea exaltado y limpiado. Porque mire, en el versículo 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Quiere decir que ya la reputación de esta iglesia, el testimonio de esta iglesia, estaba manchado por causa de haber permitido esta fornicación. Y ya me imagino a la gente hablando allá afuera, no, en esa iglesia se permite todo. Ahí puedes tener a la mujer que fue mujer del padre, y el hijo la puede tener y nadie dice nada. Todo es permitido allí. Entonces, como dice Pablo en Romanos 2:24, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Así que si en estos tiempos tuviéramos pastores más celosos de que el nombre de Dios sea
exaltado, sea libre de vituperación y sea motivo de escándalo en el mundo, que si hubiera pastores más preocupados por eso que llenar la iglesia, habría más pureza en la iglesia entre sus miembros. Otra razón, otro propósito de la disciplina es la restauración. Y probablemente aquí no se ve, pero es la restauración. La Biblia dice que la disciplina al momento no es causa de gozo, pero después produce frutos de justicia. Lo dice la Biblia en varias partes, en Proverbios y en Hebreos capítulo 12. No voy a ir ahí, pero donde sí voy a ir es a 2 Corintios 7, donde vemos la restauración de este hermano que fue expulsado y que fue disciplinado de la iglesia. Dice allá en 2 Corintios 7, del 9 al 12, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Contrario a la opinión pública, la disciplina sana. La disciplina, las teorías psicológicas de la disciplina moderna es no dañar la autoestima del niño o de las personas. Pero hermano, mire cómo produjo tanto bien a la iglesia el valor, el denuedo, el celo de Pablo de mencionar el pecado y decir las cosas como son. Y cómo reacciona una persona o una iglesia entera a la disciplina deja mucho que ver qué tipo de persona o iglesia es. Porque la Biblia dice en Proverbios 9:9, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Se dice que en Nueva York una mujer se presentó al tribunal con su hijo porque a su hijo le habían dado una multa, una infracción por ir en exceso de velocidad. El muchacho apenas tenía 18 años, así que compareció ante el juez en compañía de su mamá. Y no se veía muy contenta la mamá. Entonces, cuando el juez dio la sentencia, dijo, se le va a imponer $55 de multa. Y la mamá, con mucho enojo, pone el dinero ahí y voltea al hijo y le da una cachetada. El juez sorprendido, y debo decirles, esto debe haber pasado hace unos 40, 50 años, no reciente, eso ya no se ve en esta cultura. Pero el juez sorprendido dice, señora, por esa acción que usted ha tomado, usted merece un descuento de $10 en la multa. Y la señora le dijo, espérese a que llegue a la casa, esto no es nada, me va a rebajar toda la multa completa por lo que le espera al muchacho. Ojalá hubiera esa clase de celo por la disciplina, porque produce corrección, produce enderezarse, produce sanidad, y esa es la intención.
detrás de Pablo, no contristarlos por el hecho de avergonzarlos, hacerlos sentir mal, pero sabe que la disciplina después produce fruto de arrepentimiento. Así que no nos dé miedo, tengamos este celo, este ardiente afecto, como lo menciona Pablo aquí, esta indignación para honra y gloria de nuestro Señor. Y cuando la gente allá afuera oiga de que se ha aplicado disciplina bíblica, nada de extremismo, nada de cosas raras, disciplina bíblica, la gente va a glorificar a Dios y va a saber que hay sanidad y que hay reconciliación y restauración cuando alguien se arrepiente del pecado. Oh, que Dios nos dé iglesias, individuos, cristianos celosos de que el nombre de Dios sea glorificado, aplicando disciplina bíblica. Dios les bendiga.